Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está visitando, Señor. Y nosotros tenemos que ser entendidos y aprovechar esta visitación del Espíritu Santo. Como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que Él visitó de manera personal, visitó a Jerusalén, visitó la tierra, visitó su creación. Y esa generación no entendió el tiempo de su visitación. Que no nos pase a nosotros igual, que tu Espíritu Santo nos está visitando y que nosotros no podamos entender el tiempo de su visitación. Nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y sé tú convenciéndonos de qué es lo que quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y todos decimos amén. Bien, vamos a entrar a la palabra del día de hoy y yo le pido que preste mucha atención, ¿verdad? Dice en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, diciéndoles que si habían recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley. Y le contestan los Gálatas: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley. Es decir, ¿verdad? Los mandamientos, no se recibe por las fiestas judías, sino que el Espíritu Santo, escúcheme bien, se recibe por oír con fe. ¿Sí me escuchó? ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo, hermano? Entonces tienes que escuchar ¿con qué? Con fe. Y la fe es creer y obedecer. Es decir, que tú estás aquí es saber qué va a decir, creyendo, ¿verdad?, que lo que estamos compartiendo de parte de Dios es verdad, y entonces el Espíritu Santo va a venir. Y estamos, ¿verdad?, ya en una serie del Espíritu Santo que hemos venido hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Les hablaba yo de la importancia del Espíritu Santo en el creyente. El pastor Daniel vino a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El día de hace 8 días, el domingo, hablábamos acerca de la unción del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, ¿verdad? Cómo es que los apóstoles, ¿verdad?, imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y por eso fue que hace 8 días, ¿verdad?, oramos e pusimos manos para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, viniera y fuéramos llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo porque este es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Desde el día que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, antes del día del Pentecostés, ¿verdad?, Él envió el Espíritu Santo. Y desde hace más de 2000 años el Espíritu Santo se ha estado moviendo, ¿verdad?, en la tierra. Y anda buscando, ¿verdad?, dónde morar, dónde habitar. Habitaciones que estén dispuestas, habitaciones que anhelen la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque es un plan eterno y perfecto. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque quizás ya llevamos años en Cristo Jesús, algunos más que otros, ¿no? Ya llevamos a lo mejor 10, 20, 30 años y hemos escuchado muchas predicaciones acerca del Espíritu Santo, aunque hoy en día, ¿verdad?, los temas son diferentes temas, ¿verdad? Hablan de prosperidad, hablan de tantas cosas, ¿no? De los apóstoles, de los profetas y no sé qué tantas cosas. Y todo eso pues nos desvía y nos distrae del mensaje principal, que es que el Espíritu Santo está entre nosotros, hermano. Que fue enviado el Espíritu Santo para estar en nosotros y porque además es el Espíritu Santo el único que nos puede ayudar a ser transformados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Si usted sabe, ¿verdad?, y usted conoce su vida y dice, pues la verdad es que no cambio. Ya soy cristiano, ya llevo años y no he podido cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no le has dado esa libertad al Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros puede cambiar en nuestras fuerzas, en nuestra carne.
La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, no puede. Por más buenas intenciones que tú tengas, por más deseos, ¿verdad? Ahora sí voy a congregarme, ahora sí voy a cambiar. No sirve. Necesitas la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Dios lo estableció de esa manera. Entonces vemos aquí en nuestra prédica, debemos entender la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia y en la humanidad. Es decir, que hoy más que nunca tenemos que darle la importancia al Espíritu Santo. Todo aquello que no has podido cambiar es porque necesitas al Espíritu Santo de Dios. En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en lo congregacional. El único que te puede ayudar a transformar es el Espíritu Santo de Dios. Pero es al último que recurrimos. Porque no nos han enseñado o porque no hemos visto la importancia de que Dios envió al Espíritu Santo. En el principio, en el Antiguo Testamento, el Padre era quien se manifestaba a los patriarcas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Hasta los profetas, era Dios el que se manifestaba y hablaba, ¿verdad? Con los varones y con las mujeres de esa época, ¿no? Habla de Dios hablando a ellos, habla del ángel de Dios hablando a ellos, pero ya en el Nuevo Testamento Dios se hizo carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ese es el plan de Dios. Primero Él habló, ¿no? Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? En 6 días. Y se manifestaba y le hablaba a Adán y a Eva, ¿verdad? Y tenía comunión con ellos directamente. Después envió a sus profetas, ¿verdad? Los profetas hablaban de parte de Dios. Primero Dios les hablaba a los profetas y luego los profetas le hablaban al pueblo. ¿Y qué era lo que anunciaban los profetas? Pues arrepentimiento, arrepiéntete. Diga que está a tu lado, arrepiéntete. Ese era el mensaje de los profetas, ¿no? Arrepentíos. Y luego vino Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento. ¿Y qué anunciaba Juan el Bautista, hermanos? Arrepiéntase. Pero ya el mensaje ya no era solamente arrepiéntanse, sino era arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, eso lo dijo Juan el Bautista. Y después que Juan el Bautista tuvo que menguar para que Cristo creciera, entonces ¿cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy, ¿qué crees? El mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nos damos cuenta que hoy en día se predica muy poco acerca del arrepentimiento. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Pues de todas esas obras de la carne que no nos permiten sujetarnos a la ley de Dios. Y en Romanos 8, ¿verdad? Del 1 en adelante habla acerca de vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen wow, no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no es suficiente que estés en Cristo, sino que camines en el Espíritu, que vivas en el Espíritu. Porque si sigues caminando en la carne, no te puedes sujetar a la ley de Dios. Estás viviendo en la ley del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero el versículo 2 dice que ahora no vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo único que te puede librar de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea que el vivir en el Espíritu es una ley. Y es la única ley que nos puede librar del pecado y de la muerte. Entonces la intención del Espíritu es que podamos entender esto y que podamos transformar nuestras vidas a través de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y lo vamos a estar viendo en todas estas predicaciones de cómo, ¿verdad? El Señor Jesucristo ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en sus casas o dónde estaban? Estaban reunidos.
¿Dónde es que Dios derramó el Espíritu Santo? Ahí donde estaban reunidos, hermano. Entonces es necesario congregarnos. En el Nuevo Testamento es el Hijo Jesucristo quien nos manifestó personalmente a la humanidad. En la actualidad el Espíritu Santo quien hace la obra de regeneración y de santificación en los hijos de Dios, y es quien nos ayuda para poder cumplir con las leyes de amor del reino de los cielos. Y me voy a detener ahí. ¿Quién es el único que te puede hacer cumplir esas leyes de amor? El Espíritu Santo. No hay otra manera. Y por eso vemos, ¿verdad?, a familias, vemos generaciones que no se entregan al Señor porque no están viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vayan a ver ahí a Alfredito. ¿Dónde está Alfredito? ¿Le tocó clase a Alfredo? La ley de vida en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir esas leyes de amor, hermano? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Y es algo bien delicado, ¿verdad? Porque muchos pensando que están bien, ¿no?, que son salvos, ¿verdad?, van a llegar delante de la presencia del Señor y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos e hicimos milagros. No eran cualquiera. ¿Y el Señor qué les dice? Apártense de mí, no los conozco, porque no ejecutaron las leyes de amor que el Señor Jesucristo nos mandó. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos adelante, amados hermanos. En Juan capítulo 16, versículo 7, está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les está diciendo: les conviene, pero les digo la verdad. Fíjate, les digo la ¿qué? La verdad. Les conviene que yo me vaya. Pues si tú te pones a meditar un poquito, es como, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera? Si era el Salvador de la humanidad, si los judíos creían que Él era el que venía a salvarlos de los romanos, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas después de todo lo que hemos visto, esas señales, esos milagros, esos prodigios? ¿Cómo que dices que nos conviene que te vayas? Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo que les convenía, era porque nos convenía, hermanos. Les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Entonces ponga mucha atención. Era necesario que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, se sentara a la diestra del Padre para que el Espíritu Santo fuera enviado. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y si tú a partir de hoy le empiezas a dar lugar al Espíritu Santo y empiezas a tener comunión con el Espíritu Santo, tu vida va a ser transformada. No hay otra forma. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré. Y Él ya cumplió con esa palabra, hermano. Él ya se fue y Él ya cumplió con su promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuándo se cumplió esa promesa? En Hechos capítulo 2, donde dice que estaban todos unánimes juntos, orando ahí en el aposento alto. Y por eso es importante que usted cuando venga aquí tiene que venir con expectación, tiene que venir en unidad, con hambre de Dios, con fe de Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, orando, y de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la clave de que el Espíritu Santo ya está aquí? De que podamos recibir esa llenura, de que estemos unánimes, hermano, de que todos estemos operando, ¿verdad?, en los dones del Espíritu Santo, de que todos estemos sirviendo, hermanos, porque hoy aprendíamos en el discipulado que somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembro en particular, hermano. Cada uno de los que estamos aquí tiene dones específicos y tiene funciones específicas.
Así como esta mano tiene una función específica en el cuerpo, así cada uno de nosotros. Pero si esta mano se lastima, ya no puede funcionar el cuerpo de la misma manera. Entonces les decía yo a los hermanos, ¿cuántos verdaderamente están sirviendo en la iglesia? Muy poquitos. Entonces, ¿cómo está el cuerpo? Está atrofiado. Y por eso, hermanos, que no sirven, el cuerpo no puede funcionar, el cuerpo no puede crecer, el cuerpo no puede despegar. Necesitamos estar unánimes, hermano. Usted necesita entender que fue llamado por Dios para servirle. Y cuando todos estemos sirviendo, entonces viene la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Y se ve, se manifiesta en la alabanza, se manifiesta en la palabra de Dios, se manifiesta en los ministerios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase a cada quien en particular. Y cada vez vemos menos esto. Algunos a lo mejor todavía no les ha dado Dios las lenguas, y a los que se las ha dado las tienen ahí atadas las lenguas. Pero esas lenguas, esos dones que Dios te dio son para edificar a la iglesia. Y cuando nosotros no estamos fluyendo en esos dones, pues estamos deteniendo el crecimiento de la iglesia. Así es que ya es tiempo de que digas, Espíritu Santo, lléname para que yo empiece a fluir en esos dones que tú me has dado. Porque Él ha repartido dones a cada uno de nosotros como Él quiere. Y por lo menos tienes un don. Y veíamos hoy, ¿verdad?, nuestro discipulado. Fíjese cómo va de la manita el discipulado. Que cómo vamos a encontrar nuestros dones. Pues sirviendo, hermano. Si usted no sirve, ¿cómo? Les decíamos, ¿no? El que no sirve, no sirves. Pero si en cambio estás sirviendo y estás poniendo tu don a trabajar, entonces sí sirves, hermano. ¿Cómo vas a saber qué don tienes? Pues métete a servir en algún ministerio. En uno, aquí como que veo que aquí no, me meto a otro, aquí, hasta que encuentres ese don para edificación de la iglesia. Y así la carga no la lleva nada más unos cuantos, sino que todos juntos, como un cuerpo bien concertado y bien unido por las coyunturas, que va creciendo y se va edificando en amor, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Fíjese nosotros que ya llevamos tantos años en Cristo y estamos entendiendo que de qué se trata todo esto, hermano. No hay otra forma. En los que llevamos ya como 40 años sirviendo al Señor, hermano. Y hemos conocido a mucha gente. ¿Y por qué no permanece la gente? Porque no tiene esa comunión con el Espíritu Santo. La iglesia se trata de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ya está soplando el viento, ¿ya se dieron cuenta? Un viento recio. ¿Verdad? No se espante por el viento natural, mejor diga, Señor, manda tu viento recio. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, fíjese, ya el Señor dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y luego aquí dice, ya el Señor ascendió al cielo. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo, hermanos? Sentado a la diestra del Padre. Y fíjese lo que está haciendo, dice, y yo rogaré al Padre. ¿Qué está haciéndole el Señor? Rogándole al Padre. ¿Y qué va a hacer el Padre después de que el Señor interceda por nosotros? Os dará otro consolador, hermano. Porque ¿quién era el que consolaba a la gente cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra? Él, ¿verdad? Consolaba a los afligidos, a los enlutados, a los enfermos, a los endemoniados. Él consolaba a las familias, hermano. Pero cuando Él ya ascendió al cielo, dice, yo estoy ahora a la diestra del Padre y le voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Para siempre. ¿Cuándo está el Espíritu Santo contigo, hermano? Siempre. ¿Cuándo lo tomas en cuenta? Nunca. Esa es la gran diferencia. Porque a lo mejor sí oras, ¿verdad? Yo no voy a decir que no ores, pero Padre, en el nombre de Jesús.
¿Y el Espíritu Santo? Él está aquí y te anhela celosamente. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? El mundo no le conoce ni le puede recibir, hermano. Pero vosotros, nosotros, sí le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Porque mora en nosotros. Cuando recibimos a Cristo Jesús, acuérdese que recibimos también al Espíritu Santo de Dios. Le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu. Entonces muchos se han quedado en el bautismo de agua, pero necesita ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Eso que sucedió en Pentecostés, ¿qué fue? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Inmediatamente cambiaron en otros hombres y en otras mujeres. De ser miedosos, de estar escondidos en el aposento alto, a salir públicamente a declarar las buenas nuevas de Jesús. Y hoy es de la misma manera. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso, hace 8 días, ¿verdad? Una de las maneras de recibir el Espíritu Santo es a través de la imposición de manos. Otra forma, que la veremos la próxima semana, es a través de la predicación, ¿verdad? Cuando Cornelio, ¿verdad? Dios le mostró en sueños que fuera por un hombre llamado Pedro para que viniera a compartirle a toda su familia, ¿verdad? Envió a los mensajeros: venimos a buscar a un tal Pedro, porque nuestro Señor nos pidió que lo lleváramos. Y cuando llegó Pedro, ya Cornelio ya había reunido a su familia, hermano. ¿Cuántos Cornelios hay aquí, hermano? Necesitamos esos Cornelios que ya tengan ahí reunida la familia. Y cuando Pedro empezó a predicar las buenas nuevas del reino, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque no solamente los reunió, sino que estaban escuchando con fe, hermano. Y cuando tú vienes a escuchar con fe, algo sucede. El Espíritu Santo viene sobre ti, hermano. Pero el enemigo se ha encargado, ¿verdad?, de que algunos vienen a la fuerza. Algunos vienen por compromiso. Algunos vienen por religiosidad. Pero no vienen por fe. Y entonces nos volvemos, ¿verdad?, como la religión tradicional, que nada más lo hacen un rito religioso. Y nunca cambian. Pero cuidado, porque cuando llegue el Señor, ¿cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Cómo nos va a encontrar? Y eso es algo bien delicado, hermano, que muchas veces la gente ya ni entiende, ni valora, hermano, que se van a perder las almas, hermano. No lo entiende. Es más, ni siquiera sabe lo que significa eso. Y el Señor, ¿verdad?, dio un ejemplo del rico y Lázaro. Que había un rico, ¿verdad?, que hacía banquetes cada 8 días, ¿no?, con esplendidez, invitaba a todos sus convidados y hacían banquete y hacían fiesta, y a su puerta estaba un mendigo, Lázaro, allá a la puerta, y no le daban ni siquiera de lo que se caía ahí de las mesas. Venían los perros y le lamían las llagas. Y al paso del tiempo murió el rico y murió también Lázaro. Y el rico fue llevado al infierno, al Hades, hermano. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Y estando el rico en tormentos allá en el infierno, le decía a Abraham: manda a Lázaro que moje sus dedos con agua en mi lengua para que pueda yo recibir paz a este tormento. ¿Cuál fue la respuesta del padre Abraham? No se puede. Hay una gran cima puesta entre nosotros y ustedes. Bueno, dile a Lázaro que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Tampoco se puede.
tienen a Moisés, tienen la palabra. Entonces el mensaje es que una vez que ya se perdieron, hermano, ya no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Por no escuchar con fe, por no darle lugar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros, hermano. Solamente que tenemos que darle libertad. Amén. Tenemos que darle la gloria al Espíritu Santo. Y la Biblia habla de que lo contristamos con nuestras actitudes, lo apagamos, hermano, y lo resistimos. Él se acerca con nosotros, ¿verdad? Por eso uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma, hermano, porque se acerca a nosotros con paz, con tranquilidad, con paciencia, pero nosotros lo contristamos. Avanzo. Entonces decíamos aquí que dice el consolador. En el griego quiere decir el parácletos. El parácletos. La definición etimológica de parácletos, fíjese lo que significa parácletos, el Espíritu Santo, se compone de dos partes. Para, que significa junto a o al lado de, y kletos, que significa llamado o invocado. Entonces, ¿qué significa el Espíritu Santo? Por lo tanto, un parácleto, el Espíritu Santo, es alguien que está llamado a estar al lado de otro. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo, hermano? Para estar a tu lado. Para estar a tu lado, para ofrecerte apoyo, consuelo y defensa. Pero no lo dejamos que haga su trabajo. Entonces fíjate qué tremendo que, como Dios sabía que humanamente no podemos entrar en el reino de los cielos, envió al Paráclito. Número uno, para que nos apoye, para que nos consuele, para que nos defienda y para que nos ayude. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres entendido, ¿verdad? Dices, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque de otra manera no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Dígale que está a su lado, no hay otra forma. No hay otra forma, hermano. Estos creyentes, ¿verdad? Eran, fíjate, echaban fuera demonios, sanaban enfermos y hacían milagros. Y sin embargo, no entraron, porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces nosotros estamos siendo llamados a hacer la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo ya se está despidiendo. Dice, una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. No se vayan de Jerusalén. Fíjate el amor de Dios. Dijo, mira, ya me voy, ya los dejé, pero espérense, no se vayan, porque ya viene la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Versículo 5 dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Esa es la promesa, que iban a ser, ¿qué? Bautizados. Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2 viene el cumplimiento de la promesa del Padre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Entonces fueron, ¿qué? Sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Y por eso ves que a partir de ahí se transformaron y empezaron a hacer grandes milagros, grandes señales. Empezaron a ganar muchísimas almas para Cristo. Y gracias a esa llenura, hoy nosotros estamos aquí. Pero nosotros también tenemos una tarea que hacer. Hay mucha gente que salvar, hermano.
Pero no podemos salvar a alguien si primeramente no somos salvos nosotros, hermano. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Empezamos a ver ya el cumplimiento de esta promesa. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor sabía y sabe que nuestras fuerzas no íbamos a poder, que necesitábamos de su poder. Y por eso envió al Espíritu Santo, el cual nos ha ungido con su poder. Recibiréis poder, ¿para qué? ¿Para qué nos da ese poder? Para ser sus testigos. ¿Y qué es un testigo? Es aquel que presenció algún hecho. ¿Verdad? Los discípulos fueron testigos de todo lo que hizo Jesús. Fueron testigos de que fue crucificado. Fueron testigos de que resucitó. Y llevaron su testimonio a todo lugar a donde fueron. Y ahora nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, con la llenura y el poder del Espíritu Santo, ser testigos en Castillotla, en Puebla y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Pues de todo lo que Dios está haciendo, hermano. Testigos de la palabra. Aquí tenemos las evidencias, pero también Dios sigue haciendo cosas entre nosotros. Y por eso el enemigo no quiere que tú fluyas en el Espíritu Santo, para que no tengas nada de qué dar testimonio. ¿De qué voy a dar testimonio? ¿De mi matrimonio destruido? ¿De qué voy a dar testimonio? ¿De qué voy a dar testimonio? Necesitamos ese poder para que entonces des testimonio y las almas vengan a Cristo Jesús. Pero principalmente lo que el Señor nos está enseñando es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. De que no nos distraigamos con otro tipo de fábulas, de predicaciones, de falsos maestros, de falsos apóstoles, falsos profetas, ¿verdad? Sino que nos concentremos en la verdad, en la sana doctrina, y que anhelemos, ¿verdad?, como niños recién nacidos, anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos la anhelan, hermano? No hay otra forma. Tu vida no va a cambiar, escúchalo bien, tu vida no va a cambiar si no decides caminar en la llenura del Espíritu Santo. Sería una mentira que yo te diga, sí, vas a cambiar, tu matrimonio, tu familia va a cambiar. Nada más porque te congregues, no. Nada más porque hagas milagros, no. Nada más porque eches fuera demonios, no. Nada más porque sales enfermo, no. Necesitas hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él envió a su Espíritu Santo para darnos poder y para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el único que te ayuda a poder obedecer estas leyes es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando la ley dice no mentirás y tú sigues mintiendo, pues te tienes que dar cuenta que no puedes, que necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te redarguye? ¿Quién es el que te guía a la verdad? Y el que te da poder. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Te damos gracias, Señor, por tu plan eterno y perfecto, Señor. El enemigo desde el principio con su astucia engañó a Eva.
Y el apóstol Pablo declara que su temor de él es que nosotros también seamos engañados. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados también de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y lo ha logrado, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía a la verdad y que nos revela toda la verdad y que nos da poder y que nos ayuda para vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Espíritu Santo, en esta tarde trae tú la convicción sobre cada uno de nosotros, que sin ti es imposible poder guardar y obedecer las leyes del reino. Sin ti es imposible. Que la salvación no es por obras, no es porque seamos buenos, porque nos congreguemos o porque tengamos un ministerio. La salvación es por ser guiados por tu Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que debemos de vivir como hijos de Dios. Porque el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, Señor, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser transformados de gloria en gloria. Aquí estamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, trae una poderosa convicción sobre nuestras vidas, de que si seguimos así como estamos viviendo, no vamos a alcanzar la salvación que tú nos has dado. Perdónanos y ayúdanos. Dice tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En esta hora, Señor, convence de pecado, de saber, Señor, que la paga del pecado es muerte, y de que sin santidad nadie verá a Dios. Quita todo velo, Señor, y todo engaño del diablo, y esos sentidos que han sido extraviados, Señor. Permítenos volver en sí. Sana, restaura nuestros sentidos, Señor, por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos oído, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos tocado, por todo lo que hemos inspirado, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Y en esta tarde te seguimos pidiendo, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo. Si tú anhelas la llenura del Espíritu Santo, pídeselo. Pídeselo. No solamente lo escuches, sino pídelo. Que sea un deseo y un anhelo en lo personal y también como congregación. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos.
en medio de esta generación tan terrible que estamos viviendo, en la cual la muerte, Señor, ha ido ganando terreno. Lo podemos ver cada día, Señor, porque Satanás no está jugando, Señor. Y la única solución para contrarrestar toda esa maldad es vivir en el Espíritu. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque lo único que puede transformar a esa gente, incluso a esa gente mala, es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser una iglesia que opere en el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dile, habla, que tu siervo escucha. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos? Dios es bueno. Amén. Denle un aplauso al Señor.